Nunca quise hablar de esto, porque cada vez que lo recuerdo algo se mueve. Mi nombre es Rebeca, y cuando tenía 21 años mi familia quedó atrapada en una cadena de hechos que nadie supo explicar. Todo comenzó con una traición, una casa en silencio y una decisión tomada desde el dolor. No creíamos en limpias, trabajos ni energías, hasta que alguien perdió un hijo y otro estuvo a punto de perder la vida. Y fue entonces cuando entendí que hay heridas que no solo se sienten, también se despiertan. En ese entonces vivía con mi mamá y mi hermano pequeño en una comunidad que está a 1 hora de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Nuestra casa quedaba al final de una calle sin pavimentar, rodeada por parcelas y algunos corrales vacíos. La zona no era tan aislada, pero en las noches se hacía un silencio tan profundo que cualquier ruido, por mínimo que fuera, se sentía cerca. Mis padres estuvieron casados casi 24 años. Se conocieron en una cooperativa agrícola, donde mi mamá llevaba contabilidad y mi papá vendía insumos para el campo. Yo siempre creí que se amaban, o al menos que tenían una relación estable, pero un día todo se vino abajo. Mi mamá encontró conversaciones en el celular de mi papá con otra mujer. No era una relación reciente. Se estaban viendo desde hacía por lo menos 3 años. La mujer era de otro poblado y trabajaba en una veterinaria rural. Así fue como se conocieron. Cuando mi mamá lo enfrentó, él no negó nada. Dijo que ya no se sentía feliz en casa y que había decidido irse. En menos de una semana recogió sus cosas y se fue. No hubo pleitos ni gritos, solo ese vacío seco y frío que dejó detrás. Para mi mamá fue un golpe muy fuerte. Empezó a enfermarse del estómago, a bajar de peso, a tener insomnio. A los pocos días renunció a su trabajo. Yo tuve que buscar empleo para mantener la casa. Encontré trabajo como ayudante en un negocio de costura, donde hacíamos uniformes escolares por encargo. Me pagaban por semana y aunque no era mucho, al menos me permitía quedarme por las tardes en casa. Mi hermano, Uriel, tenía 17, y aunque intentaba hacer su vida normal, se notaba que también le afectaba todo. Mi mamá pasaba los días metida en su cuarto, a veces ni hablaba, comía poco, no quería ver a nadie. A los 5 meses de haberse ido, mi papá nos mandó mensaje a Uriel y a mí. Quería vernos. Dijo que seguía siendo nuestro padre, que no nos había dejado a nosotros, solo a mi mamá. Nos citó en una fondita cerca de un entronque donde pasaban los autobuses. Cuando llegamos, lo vimos acompañando de esa mujer. Era más joven, se llamaba Alma. Se notaba que ya vivían juntos. Se comportaba como si fuera parte de la familia. Mi papá nos dijo que tenía noticias. Iban a casarse en unas semanas y Alma estaba esperando un bebé. No supe qué decir. Me levanté y me fui. Uriel también se fue detrás de mí. No nos quedamos ni a comer. Esa noche no le conté nada a mi mamá, pero ella notó que algo andaba mal. Me preguntó varias veces hasta que le conté. No lloró, no dijo nada. Solo se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto. En la madrugada, algo me despertó. No escuché ningún ruido, pero me levanté con una sensación helada en el pecho. Fui al cuarto de mi mamá. La encontré tendida con los ojos cerrados, la piel pálida, la boca ligeramente abierta. En su mesita estaba la foto de su boda con mi papá. No reaccionaba cuando le hablé. Le toqué el rostro y estaba frío. Llamé a la ambulancia de inmediato. Llegaron rápido. Los paramédicos dijeron que tenía signos vitales muy bajos. Encontraron envases vacíos de medicamentos para la ansiedad. La estabilizaron y la llevaron al hospital. Esa noche fue larga. Yo no podía dejar de pensar que tal vez no iba a despertar. En el hospital le hicieron un lavado y la dejaron en observación. Me quedé ahí todo el tiempo. Durante varios días no fui a trabajar. Le avisé a mi jefa y me entendió. Cuando regresé, me pusieron a hacer entregas porque faltaba personal. Una de las entregas fue en un local donde arreglaban ropa vieja, atendido por mujeres mayores. Una de ellas, con cabello blanco y ojos opacos, me miró fijo cuando le dejé el paquete. No dijo mucho.
Solo metió la mano en su delantal y me dio una tarjeta. Decía que hacía limpias, lecturas de cartas y trabajos de protección. Me dijo que mi aura estaba sucia, que había algo alrededor de mí que no me pertenecía. No le hice caso en ese momento, pero guardé la tarjeta en la bolsa de mi mochila. Esa noche, al regresar a casa, vi a mi mamá acostada otra vez, sin hablar, sin comer. Algo me hizo sacar la tarjeta y llamarle. La señora se llamaba Petra. Me dijo que podía recibirme esa misma tarde si quería, que no cobraba por casos como el mío. Me dio instrucciones para llegar a su casa en un terreno cerca de la zona de riego. Caminé hasta allá. Su casa era pequeña, de ladrillo viejo, con plantas secas colgando en la entrada. Al tocar, salió ella. Me hizo pasar a un cuarto donde tenía veladoras encendidas, frascos de vidrio, figuras religiosas tapadas con pañuelos y una mesa con cartas extendidas. Me preguntó por mi madre. Le conté todo lo que había pasado. Me dijo que había una carga oscura sobre ella. No era una brujería hecha con tierra de panteón, según dijo, pero sí, un daño emocional provocado por otra persona con mucha envidia y resentimiento. Hizo una tirada con las cartas. Salieron figuras que no entendí, pero una parecía una torre rota, otra un esqueleto y otra un cuerpo colgado de cabeza. Me dijo que eran señales de algo que estaba por terminar, una ruptura con consecuencias. Me advirtió que el dolor acumulado podía convertirse en algo más, que debía hacerse una limpia. No solo mi mamá, también yo, para cortar esa energía que ya nos estaba alcanzando a las dos. Regresé a casa confundida. Esa noche no pude dormir bien. A la mañana siguiente convencí a mi mamá de que viniera conmigo. Dijo que lo haría solo por darme gusto. Volvimos a la casa de Petra. Ella la recibió, la revisó con un huevo, quemó copal y la hizo sentarse frente a un espejo. Mi mamá no decía nada, pero yo veía su cara tensa, como si estuviera tragándose algo que no podía sacar. Petra le habló de esa mujer, Alma, sin decir su nombre. Dijo que había algo de ella que no cuadraba, que su obsesión con mi papá había contaminado el ambiente. Después de ese día, mi mamá empezó a cambiar. Ya no lloraba, ya no se encerraba, pero tampoco hablaba de dolor, solo mencionaba que tenía cosas que hacer. Empezó a salir por las noches, a veces sin decir a dónde iba. Después de esa visita con la señora Petra, algo en mi mamá dejó de ser como antes. Ya no lloraba en silencio ni se quedaba en la cama todo el día. Ahora se levantaba temprano, limpiaba la casa, hablaba poco y salía por las tardes sin decir a dónde iba. A veces volvía hasta muy noche. Sus ojos tenían una mirada distinta, como si estuviera concentrada en algo que nadie más podía entender. Yo intentaba no pensar mal, pero sentía que se estaba metiendo en cosas que no eran buenas. Una vez encontré en su cuarto un plato con restos de ceniza, cera derretida y lo que parecía ser una fotografía quemada por la mitad. No le dije nada, solo la observaba más de cerca. Empezó a vestirse diferente, más seria, sin colores. Se amarraba el cabello, no se maquillaba, pero tampoco parecía enferma. Caminaba con firmeza, dormía poco. Una noche llegó con tierra en los zapatos, el pantalón manchado y un olor fuerte a hierbas secas. Me dijo que había estado en casa de una conocida. Yo no pregunté más. Después de un rato se metió a bañar y no salió de su cuarto. Esa madrugada escuché ruidos en la cocina. Me levanté sin hacer ruido y la vi frente a una vela encendida, murmurando algo mientras sostenía un vaso de vidrio con un líquido espeso de color oscuro. Al notar mi presencia, apagó la vela, vació el vaso en el fregadero y me dijo que no tenía sueño, que solo preparaba algo para relajarse. A la semana siguiente recibimos una llamada. Era Alma. Me sorprendió escuchar su voz. Lloraba. Dijo que había perdido al bebé, que fue repentino, que no sabía por qué, pero todo iba bien hasta una noche que despertó con un dolor fuerte. Yo no sabía qué decirle. Me quedé en silencio. Solo dijo que mi papá estaba muy afectado y colgó. Esa misma noche mi mamá llegó sonriendo.
No dijo nada del embarazo, solo se acostó temprano. Después de unos días, mi papá mandó mensaje a Uriel diciendo que necesitaba vernos. Esta vez acepté ir. Nos citó en casa de un amigo suyo, donde estaba quedándose porque Alma se había regresado temporalmente con sus padres. Cuando llegamos, lo vi más delgado, pálido, con ojeras profundas. Dijo que estaba enfermo, que tenía un dolor constante en el costado y que los doctores le habían detectado un problema en el hígado, que le harían estudios más profundos porque no encontraban la causa exacta. Me pidió que no lo dejara solo, que si algo le pasaba quería tenernos cerca. Yo no sabía cómo reaccionar. Recordaba el rostro de mi mamá frente al espejo en casa de Petra, la expresión que puso cuando escuchó que Alma estaba embarazada y las noches que volvió manchada de tierra. No le dije nada a mi papá, solo asentí. Volví a casa con el estómago revuelto. Esa misma noche le conté todo a Petra. Le dije lo del bebé, lo del hígado, lo de las salidas nocturnas de mi mamá. Ella me escuchó sin interrumpirme. Luego me dijo que si realmente habían hecho un trabajo en el panteón, la única forma de revertirlo era encontrar el objeto enterrado y deshacer el amarre, que cada persona que tocaba ese tipo de energía quedaba marcada y que si no se cerraba el ciclo, podía regresar con más fuerza. Le pregunté si ella podía ayudar. Me dijo que sí, pero que necesitaba que mi mamá le dijera el lugar exacto donde había hecho el ritual. Sin eso, no podía intervenir. Esa misma noche hablé con mi mamá. Le conté sobre la salud de mi papá. Le dije que no era justo que estuviera así, que por más daño que nos hubiera hecho, no merecía morir. Ella al principio no quiso hablar. Dijo que él había tomado su camino y que debía enfrentar las consecuencias. Le insistí. Le recordé que Uriel y yo seguíamos siendo sus hijos, que no queríamos cargar con algo tan oscuro. Después de mucho rato en silencio, me dijo que al día siguiente iríamos al lugar. Salimos al anochecer. Tomamos un camino de terracería que va hacia un panteón abandonado en una zona donde antes había un ejido. La reja estaba oxidada y rota. Pasamos por entre los árboles y llegamos a una tumba vieja cubierta de maleza. Mi mamá me indicó un punto, junto a la cruz caída, donde dijo que había enterrado un frasco. Petra llegó poco después con una lámpara y guantes. Empezó a mover la tierra con cuidado. Después de unos minutos encontró algo. Era un frasco de vidrio grueso tapado con cera negra. Lo sacó lentamente. Dentro había una foto de mi papá y Alma. Ambas figuras tenían alfileres clavados en el estómago. El líquido del interior era espeso, con un color verdoso y un olor penetrante. Petra no abrió el frasco ahí. Lo envolvió en un trapo blanco, lo metió en una bolsa y dijo que tenía que llevarlo a su altar para limpiarlo. Nos pidió que no habláramos del tema con nadie, que evitáramos discutir en casa y que no tuviéramos pensamientos de odio en los siguientes días. A mi mamá le pidió que prendiera una vela durante 7 noches seguidas, sin decir palabra mientras lo hacía. Al día siguiente, el hospital llamó. Mi papá había tenido una mejora repentina. Lo habían pasado a piso y su estado ya no era crítico. Los análisis del hígado mostraban recuperación. Los doctores estaban sorprendidos. Nos permitieron visitarlo. Cuando lo vi estaba más despierto. Me tomó la mano y me dijo que había soñado cosas extrañas, que sentía que alguien lo había jalado de regreso. Pasaron las semanas. Alma regresó con él. No hablaban del bebé, solo decían que necesitaban sanar. Uriel retomó la escuela. Yo regresé a trabajar en la costurera. Mi mamá cambió, se cortó el cabello, empezó a cocinar otra vez. Dijo que había hecho las paces con lo que pasó, que ya no sentía rencor, pero que no se arrepentía de nada. Petra nos dijo que el trabajo había sido limpiado, pero que debíamos mantenernos alejadas de cosas oscuras. Después de que Petra se llevó el frasco del panteón, las cosas empezaron a calmarse. Mi mamá seguía reservada, pero ya no tenía esa mirada seca, y se levantaba temprano, ponía música bajito mientras barría, se arreglaba un poco y salía a caminar en las tardes. Había dejado de hablar de mi papá, como si el tema ya no le perteneciera.
No se metía en discusiones, no preguntaba por él y tampoco mencionaba lo que habíamos hecho en el cementerio. Pasaron algunos meses. Mi papá recuperó peso, volvió al trabajo y parecía más estable. Alma empezó a visitarlo con más frecuencia. Aunque no vivían juntos, ya no había tanta distancia. Nunca se volvió a hablar del bebé. Yo no les pregunté y ellos tampoco lo mencionaron. Solo supe que a veces iban a dejar flores a una tumba en el panteón nuevo del municipio, pero nadie sabía con certeza si era por el hijo perdido o por otra cosa. Mi hermano Uriel se fue alejando del ambiente tenso que teníamos en casa. Terminó la prepa y empezó a salir más con sus amigos. En la casa ya no se hablaba de lo que había pasado. Era como si todos estuviéramos de acuerdo en no remover nada. Petra nos recomendó no tocar ciertos temas, no traer recuerdos, no mostrar odio. Dijo que aunque el frasco había sido retirado, las secuelas podían quedarse pegadas si uno seguía alimentándolas con pensamiento o palabra. Yo seguía trabajando en la costurera. Me dieron más encargos porque otra compañera se fue. Tenía más ingresos y eso ayudó bastante. Por las tardes me encargaba de los pedidos y en las noches me gustaba quedarme sola en el taller para terminar detalles. Una noche, mientras cosía unas mochilas escolares, sentí que alguien estaba parado detrás de mí. Volté rápido, pero no había nadie. Cerré el taller y me fui a casa. Pensé que era el cansancio, pero no fue solo eso. En los días siguientes, empecé a notar que las cosas se movían de lugar. Dejaba mis tijeras en un punto y aparecían en otro. Una vez encontré un listón quemado en el suelo, aunque nadie había encendido fuego. Lo más extraño fue una noche que encontré sal regada en la entrada del local. Lo barrí sin decir nada, pero me quedé con la duda. Una mañana mi mamá me preparó café. Me dijo que había soñado con mi papá, que en el sueño él la miraba desde un lugar oscuro y no decía nada. Solo señalaba algo que ella no alcanzaba a ver. Me pidió que fuéramos a ver a Petra. Acepté. No habíamos vuelto desde que se limpió el trabajo. Cuando llegamos, Petra nos recibió seria. Nos hizo pasar y sin que le dijéramos nada, dijo que el ciclo no estaba cerrado del todo. Revisó a mi mamá con una rama de pirul. Dijo que todavía tenía residuos pegados en el cuerpo. Luego me revisó a mí. Al tocarme el brazo, me dijo que traía algo que no me pertenecía. Encendió copal, movió un ramo de ruda sobre nuestras cabezas y dijo que alguien había intentado recuperar algo que se le había quitado. Nos pidió que estuviéramos alerta, que si veíamos señales raras se las contáramos de inmediato. Esa noche, al volver a casa, mi mamá encontró en su cama una flor marchita. No sabíamos cómo había llegado ahí. Nadie había entrado. Cerramos puertas y ventanas. Al día siguiente, al abrir el ropero, encontró una vela partida a la mitad, como si se hubiera derretido por dentro. No había cera derretida, solo la mecha quemada. Guardamos ambas cosas en una bolsa y se las llevamos a Petra. Ella las examinó y dijo que alguien había hecho un intento de amarre invertido, una forma de devolver el daño a quien lo limpió. Nos dijo que debía preparar una defensa para la casa, que durante 3 noches no debíamos recibir visitas, no contestar llamadas extrañas, no recoger nada que encontráramos en la calle. Nos entregó un agua especial para rociar en las puertas, nos dio un carbón para colocar en un vaso de agua bajo la cama y una veladora para encender cada noche a la misma hora. Seguimos las instrucciones al pie de la letra. Las primeras 2 noches todo estuvo tranquilo. En la tercera, justo a la medianoche, escuchamos un golpe seco en la puerta. No abrimos. Solo se oía el viento. Al día siguiente, afuera había marcas de tierra, como huellas mal formadas. Las limpiamos con el agua que nos dio Petra. Esa misma tarde, Petra nos llamó. Dijo que había sentido algo extraño y que debíamos ir con ella. Cuando llegamos ya tenía el altar encendido. Nos pidió que nos sentáramos y que no interrumpiéramos. Sacó unas cartas, quemó incienso, puso nuestras manos sobre un trapo rojo y dijo que alguien había vuelto a trabajar sobre mi papá. Pero esta vez no era Alma, ni mi mamá.
ni nadie cercano. Era una persona que conocía a Alma, alguien que no aceptaba lo que había pasado. Alguien que, según Petra, no hacía trabajos por venganza, sino por obsesión. Nos pidió un objeto que hubiera sido de mi papá, algo con energía directa de él. Solo teníamos una gorra vieja que se había dejado en un ropero hace años. La llevamos. Petra la colocó en el altar, la cubrió con una manta negra y empezó a rezar. Luego la roció con agua bendita y dijo que la dejaría allí por 7 días. Si al término del ciclo la gorra se movía o se dañaba sin explicación, era señal de que seguía habiendo conexión con esa energía. Volvimos a casa. Esa noche mi mamá volvió a soñar. Despertó alterada. Dijo que lo había visto otra vez, pero esta vez estaba detrás de una reja, gritando. Me pidió que le hablara. Llamé a su número, pero nadie contestó. Horas después, Alma nos llamó. Dijo que mi papá se había desmayado en el trabajo. Lo llevaron al hospital otra vez. Estaba inconsciente. Fui directo al hospital. Lo encontré conectado a un aparato con oxígeno y suero. Los médicos no sabían la causa exacta. Solo decían que era una recaída fuerte. Alma no paraba de llorar. Me dijo que antes de desmayarse, él había dicho que alguien lo miraba desde la ventana de la oficina, pero que no había nadie ahí. La enfermera comentó que estaba teniendo fiebre alta y que a veces hablaba dormido, pero no se le entendía. Regresé con Petra. Le conté todo. Ella me dijo que debíamos esperar el 7º día, que si la gorra estaba dañada, haríamos el último trabajo. Me advirtió que este sería diferente, que necesitaríamos algo más fuerte, algo que se hacía solo una vez, porque después de eso no había vuelta atrás. Pasaron los 7 días. El último en la casa fue largo, silencioso. Nadie hablaba mucho. Mi mamá encendió la veladora como cada noche, sin decir palabra. Dormimos poco. Al día siguiente, antes del amanecer, fuimos a casa de Petra. Nos esperaba en el umbral con la lámpara prendida. Entramos. El altar estaba igual que la última vez, pero la manta que cubría la gorra estaba desplazada, como si alguien la hubiera jalado. Cuando Petra la levantó, vimos que la gorra tenía una mancha negra, como quemadura, justo en el centro. También olía raro, como a carne vieja o grasa rancia. Petra no mostró sorpresa. Dijo que eso confirmaba que el vínculo seguía activo, que alguien no había soltado esa energía y ahora estaba tomando fuerza. Nos explicó que cuando los trabajos no se hacen rabia, sino por obsesión, son más difíciles de cortar. Lo que necesitábamos era cerrar el canal, no con el agresor, sino con la persona afectada. Teníamos que romper el lazo entre esa energía y mi papá. Para eso, debíamos hacer un trabajo en el mismo lugar donde se abrió el primero. Mi mamá se negó al principio. Dijo que ya no quería volver al panteón, que todo lo que había pasado era suficiente. Pero Petra fue clara. Si no se cerraba donde comenzó, el efecto podía regresar en otra forma, más silenciosa y más peligrosa. Me miró a mí, me preguntó si estaba dispuesta a hacerlo sola. Le dije que sí. Esa noche preparó todo. Me dio una vela negra, un pañuelo blanco con sal gruesa, una rama de albahaca seca y un pequeño espejo envuelto en tela roja. Me indicó el orden en que debía colocarlo todo. La vela al centro, la sal en círculo, la albahaca en cruz y el espejo bajo tierra, cubierto al final con tierra mezclada con agua bendita. Yo debía hacer eso en la tumba rota del cementerio viejo. Lo demás lo haría ella desde su altar al mismo tiempo. Me pidió que no hablara durante el proceso, que no volteara atrás en ningún momento. Fui sola. La noche estaba pesada, no había luna. Llevaba una lámpara de pilas, pero la luz era débil. Crucé el camino de tierra, pasé el monte seco y llegué al panteón. El aire olía a pasto podrido. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la cruz rota. Ahí, en el mismo punto donde se enterró el frasco meses antes, cavé un poco y empecé a colocar los elementos. La vela, la sal, la albahaca. Enterré el espejo como me indicó. Encendí la vela. El viento se levantó. Las ramas de los árboles secos crujían. Había un silencio tenso.
Escuché un zumbido lejano, como si alguien rezara desde dentro de la tierra. No dije nada. Cuando la vela terminó de consumirse, cubrí todo con la mezcla de tierra y agua bendita. Cerré el agujero y me levanté. Me fui sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba despierta, sentada en la sala. No me preguntó nada. Solo se paró y me abrazó. Dormimos sin hablar. A la mañana siguiente, Petra nos llamó. Dijo que el altar se había apagado solo justo cuando la vela del cementerio terminó. Eso era buena señal. Los días siguientes fueron distintos. Mi papá se estabilizó. Le dieron de alta. Ya no tenía fiebre ni dolores. Los médicos no explicaron nada. Dijeron que los análisis no mostraban daños. Se quedó en casa de Alma unas semanas. Yo lo visité un par de veces. No hablábamos de lo que pasó. Solo me agradecía por estar ahí. Mi mamá dejó de tener pesadillas. Volvió a su rutina, pero con más calma. Empezó a coser desde casa. Recibía encargos. Hacía vestidos sencillos, arreglos. Se ponía a trabajar con música baja y las ventanas abiertas. Una tarde me dijo que no quería cargar más con lo que había hecho, que no se arrepentía pero tampoco quería repetirlo. Me pidió que si alguna vez me pasaba algo así, no hiciera lo mismo. Petra siguió en contacto. Nos recomendó rezar por los muertos del panteón donde se había hecho el trabajo, que dejáramos flores en alguna tumba vieja, aunque no conociéramos al difunto. Dijo que a veces los espíritus usados como canal podían quedar confundidos, y era bueno darles algo de paz. Un mes después, recibí un mensaje de Alma. Me pidió que nos viéramos. Acepté. Me dijo que sabía que algo raro había pasado, que desde la pérdida del bebé tenía sueños que no la dejaban dormir. En ellos veía a una mujer parada en el patio, mirándola fijamente. Nunca le decía nada. Solo estaba ahí. La misma figura aparecía cuando se reflejaba en ventanas o espejos. La describió. Era igual a como se veía mi mamá antes cuando estaba enferma. Le dije que no sabía qué significaba. No volví a verla. El tiempo siguió. Uriel se mudó a Monterrey con unos primos. Yo seguí en el taller. Luego puse mi propio espacio de costura. Mi mamá tomó cursos de bordado. Se veía tranquila. Con mi papá había una relación cordial. Él llamaba de vez en cuando. A veces iba de visita con Alma. Nunca llevaban al bebé porque no había otro. No volvieron a intentar tener hijos. Decían que con lo vivido era suficiente. Un año después, Petra se fue del pueblo. Nadie supo a dónde. Su casa quedó vacía. Algunos decían que se fue porque tuvo problemas con gente que no entendía sus prácticas. Otros decían que su tiempo había terminado. Yo solo supe que antes de irse, dejó una nota para mí. Decía que si alguna vez escuchaba el zumbido otra vez, no ignorara la señal, que no todo lo enterrado queda bajo tierra. Nunca volví al panteón. A veces, cuando paso cerca en el carro, bajo la vista, hay cosas que no deben tocarse dos veces.